Inicia el rito de esta tarde. Un café, unos hielos en un vaso, un cómodo sillón y vuelve a los días de radio. La conversación, la información y la buena música que te acompañarán en esta jornada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Iniciamos una edición más de Días de Radio. Yo soy Verónica Larrea y encantadísima de volver a encontrarme con ustedes. Y bueno, después de unas renovadoras vacaciones, lamentablemente César Ricarte no podrá acompañarnos en este día, pero bueno, hoy tenemos preparado un programa espectacular como todos los días de Días de Radio. Vamos con las noticias, y es que existe preocupación en sectores periodísticos por el derecho a la reserva de la fuente. Y es que con el pedido de la Fiscalía General a la Superintendencia de Información para que unos 30 medios entreguen en 72 horas las publicaciones que se han hecho sobre el caso Chevron, esta institución empieza ya a aplicar sus atribuciones. Así lo publicó Diario Universo en este día. Sobre esta se refiere, es que una consta en el artículo 5 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley de Comunicación, que ratifica la potestad del superintendente Carlos Ochoa de pedir toda la información que se considere necesaria para el tratamiento de una denuncia contra los actores del sistema de comunicación que hayan vulnerado los derechos. Así pues, Carlos Ochoa hizo este pedido y esto genera preocupación en sectores periodísticos que temen que la cláusula de la reserva de la fuente, protegida por nuestra Constitución, se vea afectada. En otro tema, y un tema que ha preocupado mucho, sobre todo el año pasado, que fue una de las grandes agresiones y más preocupantes, fue el caso del periodista Fausto Valdivieso. Y sobre este caso, unas 15 personas se reunieron el pasado sábado 11 de diciembre de la tarde en la Plaza Vicente Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil, esto es en el centro, para reclamar justicia en este caso de este crimen que todavía no ha sido esclarecido. Este fue el tercer plantón, en realidad, que organizaron los familiares y amigos del periodista, que fue asesinado, recordemos, un 11 de abril del año pasado. Así pues, con carteles y gigantografías, ellos exigieron que el caso no quede en la impunidad. Ellos también piden que se dé una recompensa, así como se hizo para los asesinos de estos turistas japoneses. Bueno, este caso también ha dado mucho de qué hablar. Y otro tema que ha dado mucho de qué hablar es que el abogado Hermes Campoverde es ya el primer intendente regional de Información y Comunicación. El superintendente Carlos Ochoa lo posesionó esta mañana en Guayaquil en medio de un discurso en el que el nuevo funcionario defendió la ley de comunicación. Y bueno, tras ver estas noticias que preocupan, vamos a presentar a nuestro primer invitado de este lunes 14 de enero. Bueno, tenemos aquí a Pablito Jaramillo, es un periodista conocido de investigación, ha trabajado en varios medios como Revista Vanguardia, Revista Vistazo, en Diario Hoy también, y otros medios. También ha realizado varios reportajes sobre temas políticos, mucha investigación y cultura, y ha estado en la unidad de investigación de Revista Vanguardia, en la que obtuvo reconocimientos como el Premio Fundamedios 2012. Ahora está aquí porque nos va a comentar sobre un documental que está preparando y que se llama Mediocracia. Pablo, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué tal este documental, cómo lo has venido preparando, de qué se trata. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un fuerte saludo, un cordial saludo a quienes nos escuchan acá en Rayuela Radio. Bueno, a ver qué te puedo comentar. En primer lugar, bueno, te hago una pequeña aclaración. Claro, yo entiendo, hay una confusión, no es mediocracia, es miedocracia. Miedocracia. Sí, porque, bueno, te voy a comentar un poco cómo nace, ¿no? La iniciativa, la propuesta. Bueno, aquí me han puesto mediocracia, pero hacen referencia a los medios que tienen miedo, al miedo. El tema es el miedo. ¿Ya? Sí, entonces por eso el título, Miedocracia. Son testimonios, ¿sí? Cada testimonio sería alrededor de 20 testimonios divididos en 4 capítulos, son 4 casos que yo estoy acá tratando en este documental, que es un poquito menos de una hora, ¿no? Más o menos 48 minutos. Digamos que el denominador, el factor común que hay en todos estos testimonios, habla del miedo. Sí, en unos casos son personas que se sienten perseguidas, en otros casos son personas que han sido objetos de judicializaciones, juicios, otras personas están en la cárcel. Entonces, digamos que la palabra aquí que se repite mucho a lo largo de este documental es la palabra miedo. Yo un poco lo que quiero es mostrar, evidenciar, es que si bien vivimos en un estado, ¿no? Tenemos un gobierno constitucional, democrático, elegido en elecciones,
Sin embargo, yo creo que hay sectores de la sociedad que pues sienten que no hay las suficientes garantías para ejercer todos sus derechos, y ahí es donde entra el miedo. Entonces yo te digo, por ejemplo, en el caso de los periodistas, ¿no? Yo entrevisté a varios periodistas, por ejemplo, Yanei Nostroza me decía así, que ella tuvo que salir del aire por amenazas. Acuérdate el programa que ella tenía en Teleamazonas en la mañana de entrevistas, ella tuvo que salir por amenazas. Ella me decía, pues sí, o sea, cada vez que habla con sus colegas, ¿no?, en televisión, pues le comentan eso, que es cada vez más difícil poner en escena reportajes, casos, digamos, polémicos, temas de denuncias de corrupción, cosas por el estilo, porque cada vez hay más temor, ¿sí? Porque estamos viendo que hay acciones como la que tú acabas de leer, de la Superintendencia de Comunicación, donde ahora te exigen, ¿no?, que pues, en un plazo de 72 horas entregues información, X cantidad de información. Entonces, claro, son normas que vienen ahora a, digamos, a regular la actividad periodística que antes no teníamos y que ahora, pues digamos, crean un ambiente de incertidumbre sobre la actividad. Entonces, no hay una, digamos, una certeza de cómo van a actuar esas autoridades. No sabemos, Carlos Ochoa, todavía si va a ser independiente del poder político, ¿sí? No sabemos si él va a actuar todavía pues acorde a lo que establece la ley y sus funciones, no ser absolutamente independiente. Entonces, claro, hay incertidumbre. Entonces, me decía pues Janet y otros periodistas más que la autocensura es ahora uno de los, digamos, de los hechos, ¿no?, que más se repiten en la redacción, en los medios de comunicación. Yo creo que sí. Sabes que yo trabajé en revista Vanguardia hasta junio de este año, del año pasado, perdón, 30 de junio, 28 de junio que cerró la revista. Sabes que yo después de que salí de Vanguardia busqué medios de comunicación que pues me abran las puertas para seguir haciendo investigación y no encontré. Ningún medio de comunicación ahora está dispuesto a apostar a la investigación. No quisiera pues, revelar el nombre, decir qué medios, pero incluso hubo por ahí un medio que me dijo, sí, yo te puedo contratar con la, digamos, promesa, que tú me des tu palabra de que no vas a publicar algo polémico, porque sabemos que tú eres un buen periodista, pero no queremos meternos en líos. Y eso está ocurriendo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con libertad de expresión. Ahora el documental trata otros casos más. Yo puse por ahí, por ejemplo, 30S. Sí, casos como el de Mary Zamora, que creo que ha sido muy cuestionada la forma en cómo la sentenciaron. Ella está sentenciada a 8 años por sabotaje y terrorismo, por un video tomado con un celular durante la revuelta del 30 de septiembre. Entonces, y esa era la prueba para sentenciarla. Esa fue la prueba para sentenciarla. El mayor Fidel Araujo, que fue declarado inocente en primera instancia, luego se anula esa sentencia y se reabre el caso y lo sentencian a 6 años, exactamente con las mismas pruebas con las que lo absolvieron en un primer momento. Entonces, esos testimonios, pues, y otros más, ¿no? Está el caso de Diego Vallejo, por ejemplo, que es un ex militar que estuvo detenido, estuvo en la cárcel hasta hace poco, en diciembre del año pasado salió, estuvo 1 año y medio casi en la cárcel, y que él denunció que el caso por el cual estuvo preso fue montado. Pues él decía que incluso los servicios de inteligencia del Ecuador pudieron haber intervenido en su caso, pues para sembrarle armas en el vehículo en el que él se transportaba. Es un caso, digamos, muy delicado y muy polémico. Y está también el caso de Fernando Balda, pues que ha dicho que su intento de secuestro en Colombia fue perpetrado por agentes de inteligencia del Ecuador. Entonces, todos estos casos se repite, como te digo, el miedo, el temor. Y eso es lo que yo quise graficar en el documental, por eso el nombre, Miedocracia. Pues si bien vivimos en un Estado democrático, un gobierno constitucional, elegido por elecciones democráticas, pero hay digamos, estas situaciones particulares, ¿no? ¿En dónde vas a proyectarlo? ¿Cómo podemos ver este documental? Mira, yo estoy todavía en el proceso de finalizarlo. Yo calculo que me tomará un tiempo más 2 o 3 semanas más, porque hay que editar mucho, son varios testimonios, son varias horas de grabación. Yo creo que fueron como 11 o 12 horas de grabaciones, y para que quede sintetizado en 48 minutos. Entonces es complicado la edición.
Sin embargo, yo te digo, creo que en unas 3 semanas yo pensaría que esto ya estará listo y bueno, no he todavía conversado con medios de comunicación, no sé todavía en dónde lo voy a difundir, espero, y en eso sí he tratado de iniciar acercamientos, por ejemplo, difundirlo en universidades, donde haya facultades de comunicación o de periodismo, pues porque esto es un ejercicio periodístico, esto es un trabajo periodístico, son casos que yo los investigué en Vanguardia, y que, pues bueno, pudiera ser tal vez precisamente por ese temor que existe, que no es de ahora, que ya viene desde hace algún tiempo, ese temor a publicar hechos polémicos, casos polémicos. Entonces son casos que yo los publiqué en Vanguardia y que, pues si bien en algún momento tuvieron cierta repercusión, creo que no tuvo todo el impacto que debió haber tenido, porque son casos muy fuertes, no muy serios. Pero sí, es un ejercicio periodístico y por eso yo creo que mi primera opción es de eso, ¿no? Difundirlo en universidades. Estoy tratando pues de establecer nexos fuera del país con medios de comunicación en el extranjero, por eso todavía está muy verde, así que todavía no lo puedo adelantar. Ahora, hablando de este tema de la miedocracia, ¿qué te llevó a plantearte este tema del miedo? ¿Fue un desarrollo que lo viste, que fue dándose tal vez en el desarrollo del documental, o ya lo planteaste desde antes como una tesis de que este va a ser el lineamiento del documental? Mira, es de, pues, ¿cómo te digo? Fue una sorpresa para mí realmente, porque mira, yo como te decía salí de Vanguardia, busqué trabajo, no pude encontrar un trabajo para hacer lo que yo sé hacer, investigación y periodismo pues un poco más profundo, ¿no? No hay espacios para ese periodismo actualmente, entonces me decidí a hacer este proyecto, bueno, es que es una iniciativa personal, ojo, que ahí yo no tengo financiamiento de nadie. Mucha gente ha colaborado, me han prestado equipos, por ejemplo. O sea, yo he tenido mucha ayuda, porque hay mucha gente que quiere que pues, este tipo de situaciones se conozcan. Pero es muy particular lo que ocurrió. Nadie, eso te puedo decir, ninguna persona de las que colaboró en este documental quiere aparecer, por ejemplo, en los créditos del documental. Todos me dijeron, por favor, yo te ayudo, pero no me incluyas, no me menciones. Nadie aparece mencionado. Solo 3 personas que ayudaron en Colombia, porque yo hice un viaje a Bogotá, precisamente por el caso de Fernando Balda. Tuve que entrevistar a gente pues que conoce muy bien del caso y gente que ha investigado también el tema. Allá me ayudaron, pues obviamente 3 personas en el tema de, pues, en cámara, en video, en esas cosas técnicas. Ellas son las únicas que aceptaron salir en los créditos. De Ecuador nadie, ni una sola persona. Entonces, ¿por qué? Entonces me dijeron lo mismo. Es que me da miedo. O sea, ¿qué represalias va a ocasionar esto? Contra ti, bueno, tú te quieres meter en problemas, cuestión tuya, es lo que me dijeron, pero yo no me voy a meter. Nadie. Entonces sí, como te digo, hay muchas personas que intervinieron, ayudaron, y nadie quiere aparecer. Entonces, claro, a mí esto me planteó eso, ¿no? El miedo que hay aquí, o sea, yo te diría miedo, pánico que tiene la gente hacia el poder político que actualmente nos gobierna. Es un terror que hay, y eso es ocasionado por, mira, o sea, te pones a pensar, en el caso de los medios, el caso del Universo, o sea, ¿quién después del caso del Universo, quién quiere meterse? No contra el gobierno, porque no es que los medios se meten en contra del gobierno, pero ¿quién quiere publicar ahora? O opinar. Y no sé, bueno, en la pasada cadena, en esta última, el último enlace sabatino del presidente, yo creo que ya está volviéndose casi una costumbre del señor presidente. Antes él pues, reclamaba a los medios de comunicación, ciertos reportajes. Ahora él, en esta última cadena, él arremetió fue contra José Hernández, por una columna de opinión. Entonces él ahora está yéndose contra los columnistas de opinión. Y caricaturistas también. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Ya los medios no publican nada que le contraría al señor presidente, pues que ni siquiera las opiniones le gustan, nada. No hay cómo publicar nada, ese es el mensaje para mí, al menos. No se puede publicar nada, porque si no le gusta al señor presidente, pues eres objeto de pues, muchos tipos de adjetivos en la cadena sabatina. Entonces, es el miedo. O sea, yo te digo, a mí me parece que la palabra miedo se está atravesando sobre la sociedad ecuatoriana y es muy grave, ¿no? Es muy penoso, y en el caso de los medios, la autocensura. Pablo, aquí viene una pregunta de cajón, diría yo, a propósito de los temas que ya se conocen y que son públicos.
respecto a que tú mismo denunciaste reiterado de intentos de hackeo a tu cuenta de correo, también una especie de vigilancia por tu domicilio. ¿Tú tienes miedo a todo esto? Sí, o sea, mira, claro, es que uno como ser humano, como periodista, claro, uno le da miedo. O sea, mira, y te comento un poco cómo fue este tema de los seguimientos y los intentos de hackeo. Claro, Fundamedios fue el primera organismo que me permitió revelar esto. Yo lo denuncié en Fundamedios, creo que fue el 27 de diciembre. De diciembre, sí. 27 de diciembre, que fue el día que le allanaron el domicilio a Fernando Villavicencio. Sí, a ver, el 19 de diciembre a mí me empezaron a llegar reiteradamente correos electrónicos en los cuales a mí me llamó la atención estos correos porque me ponían un mail que me decía que tal fuente me ha enviado un correo y está bloqueado, y yo para desbloquearlo tengo que hacer clic en un link. Yo he hecho muchos reportajes sobre hackeo y pirateo informático, y yo sé que eso es pues, para hackearte, es obvio, o sea, te engaña, es el gancho, es el anzuelo, ¿no? Para que tú pongas clic y ahí te va a salir una página para que pongas tus datos y realmente le estás dando tus datos a otra persona para que entre a tu correo electrónico. Ese es un sistema muy común, ¿no? Para hackearte, pero aquí lo que me llamó la atención es que el gancho sea una fuente que yo uso en mi trabajo periodístico. O sea, que me pongan como gancho que tal persona o tal otra persona me ha enviado correos electrónicos. ¿Eso qué significa? Que la persona que está detrás de los intentos de hackeo sabe que soy periodista y sabe que trabajo con esa fuente. Entonces, para mí no es un simple intento de hackeo, sino que es un intento de hackeo generado a partir de un seguimiento a mi actividad profesional. Entonces, eso a mí ya me causó cierto temor. Cuando ocurrió lo de Fernando Villavicencio y Claire Jiménez, los allanamientos, pues me causó más sorpresa todavía porque solo ese día me llegaron 12 correos electrónicos de ese mismo estilo. 12. Entonces, si bien me llegaban a veces 4, a veces no me llegaban, ese día me llegaron 12. Es decir, ese mismo día en que allanaron el domicilio de Fernando Villavicencio y de Jiménez, intensificaron, triplicaron los intentos de hackeo. A mí me llamó mucho la atención. Yo lo denuncié acá en Fundamedios el 27 de diciembre y la denuncia que yo hice sobre los seguimientos fue un lunes, o martes, que estamos hoy es 13, es decir, el martes 8 vendría a ser. Puede ser, sí. Martes 7. Martes 7 de enero yo hice la denuncia a través de redes sociales de que tenía un vehículo afuera de mi casa estacionado. Claro, era un vehículo que lo había visto mi familia desde la noche anterior, el lunes. Ellos se habían percatado de que hay un vehículo pues muy extraño que estaba parqueado afuera de mi domicilio. Yo como llegué en la noche no lo vi, pero el martes lo vi, el miércoles también y el jueves también. Entonces 3 días del mismo vehículo con las 3 veces las mismas personas, y yo me les acerqué, le tomé foto incluso, eran las mismas personas. Me llamó mucho la atención, yo lo denuncié y claro, pues, hubo mucha solidaridad en ese sentido, pero como te digo, con estos antecedentes, ¿no? De que me quieren hackear la cuenta, de que están usando a mis fuentes de información como anzuelo para hackear el correo electrónico, de que tengo vigilancia fuera de mi domicilio. A mí me da mucho que pensar, te digo, ¿y qué antecedentes hay de mi trabajo periodístico? Yo, por este documental que te digo que estoy terminando, yo mandé cartas al presidente de la República, mandé carta al ministro del Interior, mandé carta al fiscal general del Estado, pues pidiendo entrevistas sobre esos casos. Ninguno me respondió. Pues entonces el gobierno sabe que estoy haciendo un documental, porque claramente yo les expliqué para qué quería yo la entrevista. Y lo otro que he hecho periodísticamente hablando es de un reportaje en Plan B, y otra carta más que yo le envié al señor presidente, preguntándole también sobre la posible intervención de un ecuatoriano, tal vez no intervención, por lo menos digámoslo asistencia de un ecuatoriano a los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, que es información que yo tengo, que me ha llegado, y yo se la pregunté al señor presidente. Entonces, esos son el trabajo periodístico que yo he venido haciendo. Y entonces yo tengo que asumir
que si los mails que me están enviando para hackearme utilizan mis fuentes de información, ¿sí? Tratan de suplantar la identidad de mis fuentes y luego vienen estos seguimientos. Entonces yo tengo temor de que, pues obviamente, esto esté vinculado a mi trabajo periodístico. Entonces, por eso te digo, o sea, mi trabajo periodístico se ha limitado a cartas a funcionarios con mi firma y un reportaje en plan B. O sea, no es que tenga mucha actividad periodística, como te digo, me quedé sin trabajo desde junio. Y sí, yo lo denuncié. Tuve una reunión la semana pasada con el señor viceministro del Interior, con el ingeniero Javier Córdoba, y que me ofreció pues, seguridad. Me llamó hace un momento un mayor de la policía para, pues, digamos, ya concretar la seguridad que se me va a dar por estos seguimientos, la cual yo he aceptado gustoso. Y yo te voy a decir por qué, porque todo el mundo me decía no la aceptes, porque eso es como tener alguien que te esté vigilando todo lo que haces. Ok, yo no tengo problema, porque yo no hago nada irregular. Todas mis actividades pueden ser monitoreadas, yo no tengo ningún problema porque yo no tengo nada irregular, no tengo nada que esconder. Entonces, para mí mejor que me estén monitoreando y que me tengan ahí un personal de la fuerza pública, sí, que me proteja de estos seguimientos que, digamos que yo no sé de dónde vienen. Pero sobre todo para que quede claro que yo no tengo ninguna actividad irregular, yo no tengo ninguna reuniones extrañas ni nada de que esconderme. Entonces, bueno, esperemos que se concrete hoy esta seguridad, pero sí, la verdad me ha causado mucha preocupación y sí, obviamente que da miedo, sobre todo por la familia. En mi caso, pues yo tengo a mi madre, a mi hermana, a mi sobrina, y son las personas con las que yo vivo y que no tienen nada que ver en los temas que yo hago, manejo periodísticamente hablando, pero se involucran, ¿no? Y eso es penoso. Muy bien, pues quiero agradecer a Pablo Jaramillo por haber acompañado en esta tarde, hablándonos de su documental, La Miedocracia. Nosotros vamos a una brevísima pausa y estamos con más de Días de Radio. I still
Soy Diego Cornejo Menacho, escritor, periodista ecuatoriano. Mi libertad es lo que me diferencia del animal. Es mi posibilidad de discernir, es mi capacidad de abstracción que me lleva a pensar y me lleva a hablar. Mi libertad es mi posibilidad de opinar. Escuchas Rayuela Radio. Mayor libertad imposible. Estamos de regreso en Días de Radio y aquí tenemos la presencia de Fermín Vaca. Él es editor multimedia, cronista y columnista de la revista digital Plan B. Como todos los lunes nos van a comentar qué tiene de nuevo y de novedades en esta revista. Fermín, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Fermín, cuéntanos, como todos los lunes hemos dado este espacio a la revista Plan B y cuéntanos qué tienen preparado, qué tienen cocinándose para la gente. Bueno, hemos publicado ya el número nuevo de nuestro portal el día de hoy. Tenemos algunos temas interesantes como estamos haciendo una aproximación al caso de Pedro Delgado. Como tú recordarás, Pedro Delgado desde Miami ha hecho una serie de acusaciones contra el fiscal general, básicamente de que él hizo lo que en su criterio era tráfico de influencias a favor de una empresa de Guayaquil llamada Empagram. Bueno, nosotros nos estamos aproximando, como te digo, a cuál es la historia de esta empresa. Es una empresa que fue incautada por el Estado en el año 2009 a raíz de la crisis del banco Filambanco, puesto que se presumía que era propiedad de los accionistas del Filambanco, de los hermanos Isaías. Después, la familia Estrada de Guayaquil demostró, al parecer, que la empresa no era de los Isaías, sino que ellos le debían dinero al Filambanco. Luego la familia Estrada también parece que demostró que había pagado no directamente al Filambanco, sino a otra empresa de los Isaías, una empresa establecida en Miami, esta obligación. Entonces es por eso que ellos argumentaban que se les estaba cobrando 2 veces los dineros que habían recibido en algún momento del grupo Isaías. En este sentido era la gestión del fiscal Galo Chiriboga, que él ha reconocido que su gestión era básicamente solicitar que no se le cobre 2 veces a esta empresa. Y nosotros pues estamos publicando la carta de Pedro Delgado en su integridad, en la que él, más allá del caso particular de esta empresa de Guayaquil, cuestiona que el sustento mismo de las incautaciones que se hicieron de las empresas vinculadas con los banqueros era la presunción de que, aunque no hubiese pruebas en ese momento claras de su propiedad, de que los banqueros eran propietarios de estas empresas, se podía presumir por su vinculación, y que si hubiera una tercera persona que se considerase afectada, era esta tercera persona la que tenía que probar que la empresa no era de los banqueros. Entonces, según Pedro Delgado, este principio está siendo abandonado por el Estado al reconocer en este caso de Empagram, y es eso lo que estamos analizando, ¿no? Si realmente esto puede permitir ya no solamente a los Isaías, sino a otros banqueros, como por ejemplo Peñafiel, Andes, el propio Fernando Azpiazu, alegar que estas empresas no habían sido incautadas de una manera correcta y pedir que se les devuelvan. Esa es la denuncia que hace Pedro Delgado, que es una denuncia pues cuyo fondo no ha trascendido mayormente. Como tú sabes, nuestra política editorial es difundir lo que otros medios están omitiendo.
En este caso nos parece que hay una omisión en este tema de Pedro Delgado y el fiscal Galo Chiriboga. Esa es una nota fuerte que tenemos. Otra que estamos promocionando hoy tiene relación con un grupo de activistas que continúan en su lucha por la despenalización del aborto por violación. Ellos se fundamentan en una encuesta de Cedatos que, según la cual el 60% de los encuestados estaría a favor de que se despenalice el aborto en los casos en que haya habido violación. Entonces, con esa base, ellos continúan en una campaña de concientización que consiste en solicitar que se revise la posibilidad legal de que las mujeres que han sido violadas aborten si han quedado embarazadas como consecuencia de esta violación. Hacemos también una entrevista a César Montúfar, tú sabes, el ex asambleísta César Montúfar. Actualmente él se encuentra en un ejercicio de teorización sobre exactamente en qué consiste el correísmo. Él cree que hay una interpretación incompleta de los sectores que se declaran opositores, en la medida en que no hay una comprensión amplia o global del correísmo, no solamente como un fenómeno político, sino como un fenómeno social, un fenómeno económico, un fenómeno cultural. Es decir, dice que el correísmo tiene muchas aristas que ha penetrado a la sociedad ecuatoriana en muchísimos niveles, no solamente en lo que es la política tradicional. Y en esa medida cree que debe haber una mayor actuación, una mayor crítica de los académicos, de los periodistas, de los activistas, de los jóvenes, puesto que ya no estaríamos frente a una forma de ejercer el poder únicamente, sino a un movimiento que ha penetrado todas las capas de la sociedad ecuatoriana y que está más cercano a lo que en algunos países se denominó el unanimismo, es decir, no hay una polarización de la sociedad ecuatoriana entre correístas y anticorreístas, sino más bien la tendencia a vender la idea de que todos estamos de acuerdo, de que todos deben de estar de acuerdo, y en esa medida la oposición misma es deslegitimada. Eso es lo que plantea César Montúfar en esta entrevista. Otro tema interesante, nos hemos aproximado también a los desarrolladores ecuatorianos de aplicaciones para celulares. Tú sabes que hay un mercado muy importante de aplicaciones para los teléfonos inteligentes y hay un grupo de jóvenes en el Ecuador que están programando estas aplicaciones inteligentes y les están buscando mercado en el exterior. Este es el caso de las apps ecuatorianas, sobre el cual también estamos publicando un reportaje. Y adicionalmente a eso, pues las columnas de opinión que siempre caracterizan nuestra revista, ¿no? Pues la vocación que tenemos de promover el debate democrático, el intercambio de ideas. Una de ellas es de Carlos Poveda, un abogado que analiza la situación de la justicia indígena en el Ecuador, los mecanismos de implementación de la justicia indígena. La otra es de Carlos Puntón, quien analiza la situación de los grandes contribuyentes y la forma en la que el Estado está apuntando hacia recaudar impuestos en estas clases, ¿no? Las clases más pudientes que por diversas razones en el país pues lograban evadir el pago de los impuestos, ahora están siendo obligados a pagar impuestos. Él opina que esto es correcto, que es una tendencia que estamos viendo en otros países, pero cuestiona hasta qué punto esto puede ser una posibilidad de persecución contra personas que no estén de acuerdo con la línea política del régimen. Esa es básicamente la propuesta de Plan B para esta semana. Muy interesante. Veo que aquí tienen un testimonio que le hacen a Yaneri Nostroza, que por cierto se despidió ya de su programa 30 Minutos Plus. Mira, me cuentes un poquito de esta entrevista. Sí, mira, 30 Minutos Plus, como tú sabes, era un segmento de investigación periodística que se publicaba o se transmitía a través de Teleamazonas. Entiendo que no se ha renovado el contrato para su producción y ya ha salido del aire. Yaneri Nostroza acepta que no hay ahí una presión política, sino que cree que más bien es una cuestión de que el público no demostró tener acogida suficiente para este tipo de espacios, ¿no? La falta de un público interesado en este tipo de televisión, que es una televisión, digamos, mucho más profunda, una televisión que plantea reportajes a profundidad, que no se queda únicamente en el entretenimiento, es en su criterio la causa de que no haya mayor espacio, mayor audiencia para su programa.
Ella reconoce, sin embargo, que, reitero, no es que se trató de que le han sacado del aire por presiones políticas, ni mucho menos, sino que es un problema de la audiencia nacional. A pesar de que el programa tuvo varios años al aire, pues su público fue reduciéndose paulatinamente, ¿no? Suponemos que en beneficio de lo que son programas de entretenimiento netamente, ¿no? Interesante. Y en temas de cultura, ¿qué nos trae Plan B para esta semana? Bueno, continuamos promocionando el tema relacionado con un premio que recibieron un grupo de escritores, un premio del Estado, de la Secretaría del Ministerio de Cultura. Es un premio que se ha entregado a personajes como Edwin Madrid, que tienen una amplia trayectoria en la narrativa, ¿no? Y también un perfil de Alfredo Espinosa. Él es un actor, uno de los actores ecuatorianos más prolíficos, ha aparecido en varias de las películas estrenadas del año pasado, y él nos cuenta pues cómo es ser un actor en nuestro medio, ¿no? Un actor muy versátil, de teatro, de televisión, de cine. Eso básicamente en lo que es cultura. Muy bien, Fermín, tal vez otros temas que nos estén quedando. Pues de momento no. Y cuéntanos, ¿en qué están trabajando actualmente el personal de Plan B? Bueno, estamos preparando nuevas revelaciones relacionadas con la campaña electoral. Estamos preparando también ahondar en esta reflexión sobre qué exactamente vendría a ser el modelo político, económico y social del correísmo, ¿no? Puesto que al parecer las definiciones tradicionales lo desbordan, ¿no? Están desbordadas estas definiciones tradicionales, por lo que es un movimiento o una forma de ejercer el poder que supera los límites a los que nos habíamos acostumbrado, ¿no? Una forma de hacer opinión pública, una forma de hacer cultura, una forma de manejo propagandístico y mediático que no había tenido parangón en el Ecuador contemporáneo, ¿no? Pensamos que hay que continuar reflexionando sobre estos aspectos. Muy bien, yo quiero agradecer a Fermín Vaca, quien es editor multimedia, cronista y columnista de la revista digital Plan B, por su presencia. Fermín, muchísimas gracias. Estaremos, como todos los lunes, hablando un poco de lo que nos tiene la revista. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y conmigo será hasta el día miércoles con más de Días de Radio. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en Días de